buenas tardes. Bienvenidos al programa Opinión. Estamos a menos de 2 semanas de las elecciones generales en las que se va a elegir presidente y también los nuevos miembros del Congreso por los próximos 5 años. Y nosotros en el programa de hoy vamos a seguir con este tema de las elecciones y las políticas para la infancia, cuáles son las propuestas de los candidatos sobre infancia. Vamos a seguir con este ciclo de entrevistas a diversos candidatos al Congreso que hemos venido haciendo también ya desde las últimas semanas. Y hoy día tenemos como invitados para que nos hablen sobre cuáles son sus propuestas para los próximos 5 años respecto a políticas para la infancia en temas como educación, nutrición, anemia, cómo combatir la desnutrición, políticas contra la violencia infantil y otros temas. Tenemos como invitados a 3 candidatos al Congreso. Tenemos a la señora Armida Huerta, ella es maestra y es candidata al Congreso por el Frente Amplio, aquí tenemos aquí en vivo, para esta entrevista en vivo en el programa de hoy. Y también vamos a presentar entrevistas con Marco Urteaga, de Peruanos por el Cambio, y Miluska Carguayano, de Alianza Popular, todos ellos candidatos al Congreso por Lima. Comenzamos el programa en esta entrevista en vivo con Armida Huerta. Les recordamos a quienes nos ven que nos pueden enviar también sus comentarios y preguntas a través del chat de esta entrevista en vivo. Señora Huerta, usted es maestra, es candidata al Congreso por el Frente Amplio. Me gustaría preguntarle, entonces, iniciar la entrevista a usted con el tema de educación. ¿Qué propone el tema de educación, y especialmente el tema de educación para la infancia, el tema de educación inicial? ¿Qué proponen ustedes? Ahora tenemos una cobertura de educación que, si bien viene subiendo, está alrededor del 80%, un poco más de 80%, pero hay un importante déficit en la calidad de la educación. Y hay importante también disparidad e inequidad respecto a la calidad de la educación. Entonces, ¿qué proponen ustedes específicamente en su plan de gobierno y en su agenda legislativa respecto al tema de educación inicial? Sí, en primer lugar, muy buenas tardes por invitarnos a este espacio, y en segundo término quiero manifestar lo siguiente. Una de las cosas a nivel educativo, lo más importante es el problema de educación inicial. En estos momentos el Perú, y hay que reconocer, su educación inicial es muy buena en las escuelas públicas. De tal manera, usted hace una visita, yo soy maestra de la zona del Cono Norte, y los centros de educación inicial en el Cono Norte están bien implementadas. Y con maestros de un buen nivel a nivel de educación inicial. Yo creo que una de las cosas que hay que resaltar, y esto no es de esto nada más, sino ha venido año tras año, ¿no? Esa parte de educación inicial es muy buena, pero a nivel de Frente Amplio planteamos en el campo ya general de la educación, nosotros venimos planteando una reforma general donde se toque prioritariamente el problema de la educación inicial. Ahí quería preguntarle, ¿qué prioridad tendría dentro de la política educativa del Frente Amplio? ¿Qué prioridad tendría la educación inicial, que aparentemente en las políticas educativas en los últimos años no ha sido la prioridad? Nosotros planteamos la generalización de la educación inicial, que significa desde el vientre materno, desde que la mujer sale gestando, en alianza con el Ministerio de Salud, hay que cuidar a ese infante. ¿Qué significa esto? Que con el Ministerio de Salud hay que trabajarlo, la protección de la madre y del niño, sus controles, su alimentación, de tal manera esa criatura se desarrolla bien en el vientre materno. Luego deben haber cunas. Hasta mientras que la madre va a trabajar, no debe quedarse esa criatura en casa. Es un programa como el programa Cuna Más. Cuna Más, así es, donde estas cunas cada vez más se implementen con pediatras, con psicólogos, con nutricionistas, con profesores de educación inicial, que el Estado invierta de tal manera que incluso la estimulación temprana se dé en las mejores condiciones y que eso sea público, que el Estado se haga cargo. Ese es de suma importancia. Y progresivamente a nivel de primaria y a nivel de secundaria, turnos únicos. Turnos únicos que permita que el alumno esté desde las 8 hasta las 2 de la tarde en las escuelas y que se garantice el desayuno y el almuerzo estudiantil. El problema de la desnutrición, el problema de TBC en las escuelas se nota. se ve con claridad. Yo soy de una escuela pública, 33 años estoy enseñando ahí y veo la situación de mis alumnos. Hay niños que llegan sin tomar desayuno, hay niños que tienen problemas de TBC. El tema de educación inicial, usted habla de universalizar la educación inicial, es la propuesta. Esa es una meta para el 2021. Sí, así es.
¿Cómo hacerlo? ¿Con qué presupuesto? ¿Qué prioridad le preguntaba? Yo tendría la educación inicial, por ejemplo, dentro de la política educativa, dentro de los presupuestos del Ministerio de Educación, ¿qué prioridad se le va a dar al tema de la educación inicial? Una de las prioridades tiene que ser educación inicial. Debe haber mayor presupuesto y el presupuesto de educación tiene que subir. No puede ser 3 puntos tantos, tiene que llegar a 6%. Entonces, ese es clave. Si no invertimos en educación, estamos mal. Y la educación no es una cosa de invierto acá presupuesto, tal cosa, tal cosa. La educación también tiene otros componentes. Generar el trabajo para los padres de familia. Un niño bien alimentado en casa va a responder. Un niño donde encuentra en su casa la tranquilidad de la familia, del hogar, va a responder mejor. Que un niño viene de un hogar donde hay discusiones, hay dificultades para poder ver su alimentación, cuando alguien se enferma para poder cubrir esas enfermedades, ese niño viene mal a la escuela. Muchas veces uno encuentra al niño todo agachado, cansado, uno le dice, ¿qué tienes? Eso nos va a llevar a otro tema, que es este tema de lucha contra problemas como la desnutrición y la anemia infantil, ¿y qué proponen ahí? Entonces, a nivel de educación inicial, tiene que ser agresiva la inversión, porque esa es la base de la educación peruana y la base de nuestra sociedad. Ahora, ¿y qué proponen, por ejemplo, para reducir? Hay importantes brechas en el tema de educación inicial en temas de calidad. Ya. ¿Qué proponen para reducir estas brechas? Es que la calidad de la educación a nivel de educación inicial y también a nivel general tiene que ir paralelamente con la actualización, la preparación de docentes, tiene que ir con infraestructura, tiene que ir con toda la implementación y la alimentación. Calidad de educación no la podemos tratar por un lado nomás, más aún la política educativa del Frente Amplio, esta política educativa tiene que estar enlazado al Plan Nacional de Desarrollo, a un proyecto educativo nacional y el proyecto educativo nacional al Plan Nacional de Desarrollo. Si no, no va a haber calidad educativa. La educación es buena si sirve para el desarrollo de la nación peruana. Si no sirve para el desarrollo de la nación peruana, la educación no tiene validez. Hoy, ¿cómo ven ahora? Usted me decía que usted considera que hay un buen nivel de educación inicial ahora que es de buena calidad. ¿Cómo ven ustedes el tema y qué es lo que hay que cambiar en todo caso? En educación inicial tenemos buenos profesionales. Tenemos a nivel de la escuela pública tenemos una buena infraestructura, porque hay que cambiar respecto pero a la esa política, educación inicial tiene que generalizarse desde el vientre materno. No puede ser educación inicial de 4 años para adelante nomás, de 0 años a más. Esa parte hay que ampliar, hay que generalizar la educación inicial. Usted propone generar la educación desde los 0 años, de 0 a 3 años también. Así es. ¿Cómo hacerlo? Ahora la cobertura de atención al niño de 0 a 3 años volvió apenas el 5%. Así es. ¿Usted cree que es posible lograr universidad esa cobertura? ¿Qué inversión implica eso? Una inversión muy alta. Debe verse en esos campos, más que hay en el Ministerio de Educación se gasta mucho dinero en otros aspectos. En vez de ver esa parte de infraestructura, maestros bien pagados, con psicólogos, con pediatras, en vez de ver esa parte, se hacen proyectos, etcétera, etcétera, y el dinero se va por ahí. ¿Usted propone alguna reestructura? ¿Propone el Ministerio de Educación? Presupuesto del Ministerio de Educación en función del mejoramiento de la calidad educativa. Tenemos que revisar. Hay mucha, y acá lo quiero manifestar, hay mucha corrupción en el Ministerio de Educación. Hay mucho dinero que se va por otras vertientes. ¿Me entiende, no? Entonces, hay que centrar, hay que reestructurar el presupuesto en función de la calidad verdaderamente de la educación pública. Usted hablaba de los maestros, usted es maestra, de acuerdo a datos oficiales del Ministerio de Educación, en el tema de educación inicial específicamente, hacen falta, hay un déficit de aproximadamente 27.000 maestros, maestros que estén, digamos, preparados, capacitados para educación inicial. Muchas veces las plazas de maestro de educación inicial son cubiertos con maestros de primaria o de secundaria, ¿no? Hacen falta, según datos oficiales, 27.000 maestros para poder universalizar la educación inicial. ¿Qué proponen ustedes para cubrir esa enorme brecha, ese enorme déficit de 27.000 maestros para educación inicial? Es que hay maestros que hoy día están buscando trabajo, miles de maestros, y a nivel de educación inicial hay que comenzar a profundizar, a llamar
a los institutos que preparan profesores de educación inicial y a las universidades, que su preparación sea muy alta. Y hay que incentivar que la juventud estudie educación inicial, educación en general, porque es una carrera muy linda, muy hermosa, ¿no? ¿Usted propone algún plan, por ejemplo, de reconversión para que maestros ahora de primer sean preparados para la educación inicial? Un plan para cubrir esas plazas. Más que reconversión, yo creo que ahí tiene que haber una vocación de maestros de estudiar educación inicial. Cualquiera no puede ser profesor de educación inicial. Tiene que ser aquel que tenga alma de maestra de educación inicial. ¿Y ahora se están preparando, se están formando maestros de educación inicial en la medida que se necesita? ¿O hay ahí un vacío en la formación de maestros de educación inicial? Ahí también hay una situación que hay que contemplar. Los maestros que se están formando en el país no se están formando en función de lo que el país necesita. ¿Cómo se van a formar maestros en función de que el país necesita si no tenemos un plan nacional de desarrollo, un proyecto nacional de educación que existe ahí y está encarpetado? Ese proyecto tiene que estar enganchado al plan nacional. Entonces, si hay un plan nacional de desarrollo, ahí yo sé que tengo un proyecto educativo y sé qué perfil de docente necesito, qué tipo de docente quiero. Yo no quiero que cualquier docente vaya a la universidad, estudie y saque el título. Necesito un perfil de docente. La educación en general va a avanzar si verdaderamente hay un compromiso, gobierno, universidades, todos ponemos de nuestra parte. Y tiene que haber un perfil. Y el perfil ¿Cuál es el perfil cuál debe ser el perfil de un maestro para educación inicial? Para educación inicial, el perfil de un docente de educación inicial, ese perfil tiene que ser que tenga mucha cercanía, que tenga una gran cercanía con la población, con los niños, que tenga el dominio de su materia totalmente, el dominio, que conozca la realidad de la comunidad donde trabaja, del lugar donde trabaja, ¿no? Un maestro interesado, muy interesado de que cómo debe educar a esos niños. Tiene que tener, ¿qué le puedo explicar? ¿No? El alma de maestro, como decía José Antonio Encina, el gran maestro José Antonio Encina, ¿no? Que haga química con los niños, que quiera su país, que le enseñe qué es el Perú, cómo es el Perú, en cosas muy sencillas, muy básicas, como para niños. No solamente es jugar en educación inicial. ¿Y qué cambios proponen ustedes, en todo caso, como maestra, en la formación de los maestros para tener estos maestros? ¿Y qué cambios proponen respecto para preparar maestros para educación inicial y cubrir este inmenso déficit de 27.000 maestros? Tiene que haber una reforma. ¿Qué cambios proponen en la formación de maestros? Ya, las universidades, que no sea solamente sacar, dar cobertura. La Cantuta, por ejemplo, es una universidad. Yo soy de la Cantuta. Antes, cuando se estudiaba en la Cantuta, una de sus especialidades más importantes era educación inicial. Era otra cosa. Hoy día no sé cómo está la universidad, haría mal en hablar, ¿no? Pero la Cantuta tenía especialidad en educación inicial y sacaban verdaderos maestros de educación inicial. Yo me sacaría el sombrero frente a esos maestros de educación inicial de esos tiempos. Yo ahora no puedo decir me saco el sombrero, ¿no? Muchas veces hoy día la educación se ha convertido, transmite conocimientos y punto. En educación inicial hay muchas cosas como en la primaria y en la secundaria. Yo soy maestra de educación secundaria. Usted dice la formación para es maestro importante. Sí, pero ¿cómo la ve usted? ¿No está siendo adecuada? ¿Hay una buena formación ahora? Yo creo que se ha alejado. Hoy día se enseña. Se ha retrocedido. Se ha retrocedido. No se enseña, por ejemplo, la psicología del niño, la relación entre la comunidad y la escuela. Esos aspectos se han dejado de lado y eso de una u otra manera afecta. Entonces el docente va, cumple con sus horas de labor y se va. ¿Y dónde está su alma de estar ahí? Ahora, usted decía que propone esto de universalizar la educación inicial, mejorar la calidad de la misma, cubrir este déficit de 27.000 maestros. ¿En qué tiempo cree usted, cuál es la meta que se pone como frente amplio? ¿En qué tiempo creen que podría universalizarse la educación inicial y cubrirla con maestros debidamente preparados? Yo creo que durante su gobierno de los 5 años eso debe estar totalmente cubierto. Pues, si el gobierno desea, el gobierno y la política educativa se plantea de esa manera, sí se cubre. Y hay que darle importancia a la educación. Esa es la clave para salir adelante en este país. Si no, no. No solamente la educación inicial es base, y a mí me da mucho gusto que usted lo toque, el problema de educación inicial. No hay otro escenario, para nosotros es clave la educación inicial. Ahí está el eje fundamental, ahí está la base fundamental para la formación así psicológica, psíquica del niño.
Sería entonces, por lo que usted me dice, sería entonces la educación inicial una prioridad dentro de la política educativa de un gobierno del Frente Amplio. Sí, esa es una de las prioridades, es la prioridad importante, porque el factor humano debe ser importante. Para mí incluso, siempre lo he dicho como maestro y a mis alumnos también, los dos extremos de la vida son importantes, el niño y el anciano. El niño porque es la continuidad de la generación humana y que por ellos hay que velar. Y un Estado que vela por el niño y por el anciano es un Estado, una sociedad que ha avanzado enormemente. Y los ancianos porque son ellos los que nos han dado tanto y sus últimos días deben ser una vida de calidad. Los dos extremos de la vida. ¿Qué pasa? Usted estuvo hablando también cuando hablamos de educación inicial sobre la importancia de una buena alimentación, una buena nutrición del niño, y el problema significa que lleguen niños con desnutrición, con anemia a educación y niños que no van a rendir como deberían. ¿Qué propone respecto a este problema de la desnutrición, la anemia infantil, que en el Perú afecta a más de 1 millón de niños menores de 5 años, la desnutrición crónica más de 400.000? ¿Qué acciones concretas proponen ustedes para terminar con la anemia y la desnutrición infantil? Y si cree posible, asumen esa meta de lograr la meta de terminar con la desnutrición y la anemia para el año 2021. Mira, ahí es complejo la situación, pero no difícil de dar una salida. Eso no la podemos decir, yo propongo tanto, punto. Ahí hay una situación que hay que verlo. El país, el Estado, tiene que preocuparse en primer lugar en reactivar su agricultura, darle importancia a la industria nacional, generar empleo que permite que los padres de familia tengan un empleo digno, salarios dignos, que puedan facilitar, garantizar la buena alimentación de sus hijos, mínimamente una buena alimentación. Esa debe ser complementada en las escuelas con desayunos y almuerzos. Pero la clave, sí, yo puedo proponer acá políticas de esto, pero si no genero un empleo digno para los padres de familia, ¿cómo puedo solucionar? Eso está enganchada, está amarrada al buen empleo, al digno trabajo que debe darse en este país. Y ahorita no hay. ¿Cómo no va a haber PTBC? Si tenemos miles y miles de desocupados. Yo trabajo en una zona marginal, rural. La escuela de donde yo vengo, hay niños que me llegan sin tomar desayuno. Hay alumnos que solamente toman una tacita de té y un pan sin nada. Entonces, uno lo ve y sus condiciones de vida son demasiado dramáticas, ¿no? Eso a nadie le interesa. Muchas veces hay un colegio hermoso, infraestructura, y el ser humano como ser humano. Por eso, para mí es más importante que los vasos de leche y los comedores populares se dé desayuno y almuerzo a los estudiantes en el colegio, en un turno único de trabajo. Pero eso, nada más, no es la solución. Tiene que haber la solución de un empleo digno para la población. Y para que haya un empleo digno para la población, ¿qué tengo que hacer? Generar empleo. Generar empleo significa reactivar la industria, reactivar el agro, ver el problema del turismo, el problema de la pesca, etcétera, etcétera. Todas las áreas de la producción. El plan de gobierno del Frente Amplio habla de utilizar programas sociales como Juntos, Código Arma, Cundamás y otros, un poco para utilizarlo como un mecanismo de trabajar con las familias y difundir mensajes sobre nutrición infantil, ¿no? Yeah. Con las familias. Sí. ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo piensan, digamos, hacer una red? Además usted dice que el tema central que tiene que ver con la generación de empleos y, digamos, la salida de la pobreza como un tema central para evitar la desnutrición, la anemia infantil. Pero ¿cómo trabajar? ¿Qué propone respecto a trabajar con las familias para mejorar los hábitos de nutrición? Los hábitos de nutrición, ya. ¿Qué plan tiene respecto al trabajo con la familia? Eso hay que hacer, mire, la escuela juega un papel muy importante. Por eso le digo, si los maestros, tenemos un perfil de maestros, lo que el Estado necesita de esos maestros, las escuelas deben jugar un papel importante de orientar a las familias de los alumnos, incluso los niveles de nutrición, los alimentos sanos que deben consumir. Ahí tiene que haber toda una capacitación, un trabajo, sin dejar de lado a los otros ministerios que deben trabajar. Pero la escuela debe ayudar. Y eso vienen haciendo en muchos lugares que no se conocen en las escuelas públicas. Por ejemplo, en la escuela pública de donde yo salgo, cada cierto tiempo hacemos escuela de padres y apoyamos cómo debe ser la alimentación de los niños ahí, ¿no? Y cómo las mamás deben preparar sus alimentos, aprovechar al máximo dentro de las pocas posibilidades económicas que tienen para poder manejarse a nivel de alimentación, ¿no?
Quiero preguntarle una pregunta que nos llega a través del chat y que Sí. nos están viendo, de una pregunta de David Yogya, que dice: aparte de la falta de docentes, existe una brecha de infraestructura en la educación inicial, sobre todo para los niños de 0 a 3 años, pese a que existe un esfuerzo de Cuna Más en cubrir esta carencia. ¿Qué harán al respecto? Y nota, acá indicar que el impulso del Ministerio de Educación es en la atención para los niños de 3 a 5 años. Un poco acá la pregunta implica esto de que está centrada la educación de 3 a 5 años, pero que hay un poco un descuido respecto a los niños menores de 3 años. Y la pregunta es, ¿qué hacen para cubrir esa brecha? ¿Qué proponen? Ahí viene, el Frente Amplio plantea con mucha claridad en esta parte y en sus tiene que trabajarse el problema de infraestructura, de las cunas bien implementadas, donde le estoy diciendo la infraestructura, los profesionales que tienen que trabajar, esa es una de las prioridades. Yo quiero decir desde acá a la población que eso sí se va a garantizar y eso es la prioridad que plantea la compañera Verónica Mendoza, ¿no? El problema de la educación fundamental y el problema de la educación inicial. No podemos descuidarnos de lo más valioso de un país, que es su ser humano y la nueva generación que debe crecer de otra manera. Quiero preguntarle, para terminar ya este diálogo, si usted llega al Congreso, en su agenda legislativa, digamos, ya como congresista, como probable futura congresista, en la agenda legislativa, ¿cuáles serían los temas prioritarios de su agenda como congresista respecto a estos temas que estamos viendo de educación y de infancia? El problema de la educación. Para mí es importante una reforma general. Para mí es importante, por ejemplo, que se dé prioridad, eso sí lo tengo muy claro, a los dos extremos de la vida. Para eso yo voy a presentar proyectos. Por ejemplo, hay mucho dinero de los canon en diferentes sitios. Y ese canon que llega, ¿en qué se gasta? En hacer un monumento al gallo, a la maca, etcétera, etcétera. Debemos priorizar los dos extremos de la vida, que nadie quiere tocarlo, pocos. Los niños, los bebés, las criaturas y los ancianos. Los ancianos que muchas veces quedan abandonados, arrinconados y ahí en las casas. La pregunta es, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer desde el Congreso? Porque esto es mucha política del Ejecutivo. Proyecto hay que presentar para que los gobiernos regionales se preocupen y que un presupuesto del canon pase a la construcción de centros donde se debe tener a los niños, atender a los niños y a los ancianos, pero a los ancianos no como un lugar donde estén, sino el anciano que dé todo lo que pueda hasta donde debe dar, ¿no?, toda su sabiduría, y cuando ya no puede, pero que tiene que estar cuidado, alimentado, atendido por geriatras, por nutricionistas, por todo, ¿no? Esa es mi prioridad. Mi prioridad es el ser humano. Llego al Congreso, para mí mi prioridad será el ser humano. Mi prioridad será esos profesionales que están en el extranjero y que se han ido al extranjero, y el Perú debe garantizar su retorno acá. De esos grandes profesionales que se nos han ido fuera del país o están estudiando allá y prefieren quedarse fuera del país. No, el Perú necesita esos profesionales, esos hijos del pueblo que han salido en busca de otros horizontes. Esas van a ser mis prioridades. Bien, muchas gracias, señora Armida Huerta. Sí, solamente decir que voy con el número 9 por el Frente Amplio. Soy la maestra Armida Huerta. Bien, muchas gracias. Fue esta entrevista con Armida Huerta, que como ella misma acaba de decir, es candidata al Congreso por el Frente Amplio. Nosotros vamos a un corte y regresamos con entrevistas a otros candidatos al Congreso de otras agrupaciones políticas. Luego del corte vamos a conversar con Marco Urteaga, que es candidato por Peruanos por el Cambio, y más adelante en el programa con Miluska Carguayano de Alianza Popular. Vamos a un corte y regresamos. Bien, ahora estamos con Marco Urteaga, que es candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio, para seguir conversando sobre estos temas de las políticas públicas para la primera infancia. ¿Y qué propone
él como candidato al Congreso, hacer desde el Congreso y qué propone la Organización Peruanos por el Cambio respecto a estas políticas para infancia, temas como desnutrición, anemia infantil, educación inicial, el tema de violencia contra la infancia y otros. Buenas tardes, Marco. En este tema de políticas públicas para la primera infancia, empezamos por el tema de desnutrición y anemia. El Grupo Impulsor de Inversión en la Infancia hace unos días lanzó una alerta ciudadana y entre uno de sus puntos centrales está, digamos, un llamado a las autoridades, a la ciudadanía en general, de priorizar como meta para el año 2021 anemia y desnutrición cero. Exacto. ¿Qué propuestas tienen ustedes respecto a este tema de anemia y desnutrición y qué hacer para alcanzar esa meta anemia desnutrición cero? Bueno, ante todo, buenas tardes, un gusto estar en tu programa, gracias por la invitación. Dentro de las propuestas que nosotros enfocamos en Peruanos por el Cambio para mejorar el desarrollo del cerebro de nuestros niños y el desarrollo integral del niño, nosotros proponemos el programa de hierro. Tú sabes que en muchos países de la región se han dado estos programas. Actualmente, el día de ayer nomás salió en la prensa anunciando que se iban a dar dosis de hierro a niños en desnutrición. Pero ¿por qué esperar que los niños estén en desnutrición para darles hierro? Ahora, en realidad, el hierro es fundamental para evitar el tema de la anemia infantil. Aquí hay una política también de distribuir estos micronutrientes con hierro justamente como un suplemento de hierro en la alimentación de los niños, ¿no? Exacto, pero las dosis de hierro deben de ser más elevadas porque tú sabes que acá tenemos en el Perú el vaso de leche. La leche es un agente que tiene que ser fortificado con hierro para que no consuma el hierro en el organismo de los niños, porque es pura proteína lo que se le da a los niños. Nosotros tenemos que comenzar a nutrir a nuestros niños con los ingredientes andinos. Tenemos el sachainchi, tenemos el yacón, tenemos el camu camu, ingredientes de la selva, que son frutos oriundos de nuestro país y que en otros países son muy valorados, pero nosotros no los estamos incluyendo dentro de las dietas que necesitan nuestros niños para su desarrollo psicológico, para su desarrollo intelectual, ¿no? Es muy importante esto y en Peruanos por el Cambio está en nuestro plan de gobierno el plan de hierro y también el plan de nutrición en todas las escuelas, ¿no? Tenemos que incluir planes de nutrición en la mayoría de escuelas nacionales. Ahora, pero el plan de gobierno de Peruanos por el Cambio no establece metas específicas respecto a nutrición y anemia. Bueno, tenemos el plan de nutrición cero también al 2021, ¿no? Nosotros planeamos y tenemos dentro de todas las estrategias llegar a anemia y desnutrición cero al 2021. Es una de las metas claves y dentro de todo esto me gustaría contarte una experiencia propia que viví en uno de los viajes que hice de intercambio a Corea. He estado ya 2 años consecutivos en Corea del Sur. Y Corea del Sur es un país que tiene muchos menos años de independencia que nosotros, ¿no? Nosotros ya no vamos para el bicentenario, Corea todavía no llega ni al centenario, pero es un país que nos lleva años luz en desarrollo industrial y en desarrollo tecnológico. ¿Cómo lograron ellos este desarrollo? Primero, preocupándose en la nutrición de los niños, no solamente en las escuelas, sino desde los hogares. Hay una política y una cultura de la nutrición en Corea del Sur. Esto asociado a una buena educación, a una buena infraestructura, a buenos docentes y además de eso, a un horario extendido de clases. En Corea del Sur los niños estudian prácticamente todo el día. Solamente salen a sus casas ya con las tareas listas, habiendo hecho su deporte, solamente a pasar un tiempo con sus padres y a dormir, ¿no? Ahora, ¿qué prioridad, volviendo al tema de nutrición y anemia, cuál es la prioridad que tiene en el plan de gobierno y en la política de un eventual gobierno peruano por el cambio, el tema de nutrición y anemia infantil en las políticas públicas? ¿Qué prioridad tendría esto y cómo se pensaría esto, por ejemplo, en los presupuestos? ¿Usted pensaría incrementar los presupuestos para combatir la anemia, la desnutrición infantil? ¿Cuáles van a ser las políticas públicas centrales? Lógicamente el presupuesto se tiene que incrementar en 1 punto o 2 puntos porcentuales para nosotros poder cubrir esta demanda de este nuevo, digamos, factor que se va a considerar, y ya sea paralelo al vaso de leche o incluirlo dentro de las dietas de los colegios, ¿no? Que todavía no se está dando. Si nosotros vemos todos los programas que se han dado como el Cualiguarma y otros programas, solamente le dan a los niños
fibras y proteínas y harinas. ¿Qué harían ustedes con el programa Coliwarma? ¿Lo reformularían? Ese programa lógicamente que tiene que ser reformulado. Tenemos que ir más a los frutos andinos. Imagínate, tenemos el sachainchi que tiene alto contenido de omega 3. ¿Por qué no está incluido dentro de la dieta de los escolares? ¿Por qué no incluimos al camu camu que tiene millones de contenidos de vitamina C? ¿Por qué no se incluye dentro de las dietas? Esas políticas son las que nosotros tenemos que reformular lógicamente, con el apoyo del Colegio de Nutricionistas del Perú, con el apoyo de los organismos especializados en la materia, ¿no? Ahora, un problema en el programa Coliwarma es que atiende a los niños en edad escolares y a partir de los 3 años, fundamentalmente. Exacto. Y ese programa ha dejado un poco en el aire, por decirlo de una manera, la atención a los niños menores de 3 años, de 0 a 3 años. Y digamos, se ha incrementado la anemia en los últimos años. Algunos especialistas dicen que este incremento de la anemia tiene en parte relación con digamos, que se haya dejado de atender a los niños menores de 3 años. ¿Qué proponen ustedes para estos niños menores de 3 años, los cuales no están dentro de un programa de alimentación escolar? Lógicamente, yo soy padre de familia de una niña y dentro de la nutrición del bebé, ¿no?, entre los 0 y 24 meses, es muy importante la nutrición de la madre, porque ella es la que va a alimentar al bebé a través de la leche materna, y nosotros tenemos que promover la lactancia materna, como lo indica la Organización Mundial de la Salud, a todos los niños, para que los niños puedan asegurar mediante la lactancia materna una salud, pero complementariamente a eso tenemos que desarrollar una cultura de la alimentación para las madres gestantes, donde sea una prioridad no solamente del gobierno central, sino también de los gobiernos regionales, de las municipalidades, en promover y en incentivar y en dar ayudas sociales a las personas de menos recursos, que son donde más se sufre el tema de la anemia. No es en el sector A, B ni C, es en el D donde se sufre más la anemia. ¿Por qué? Porque eso también va asociado al agua. Es algo que no se menciona, pero el agua que consumen los pobres en nuestro país es el agua que tiene más contenido de plomo y de coliformes fecales, porque es agua que sale del subsuelo, que la sacan los camiones cisternas y no la procesan. Algunos le echan un poco de cloro, la tratan de procesar, pero no es suficiente para que esta agua sea completamente saludable. En vez de que se alimentan, están que se autoaniquilan estas personas al consumir esta agua con residuos de coliformes fecales y de plomo, ¿no?, que son causantes pues de distintas enfermedades. Pero tú mencionas el tema de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, que también, digamos, tienen un rol central en políticas como combate contra anemia y desnutrición infantil. Obviamente estos gobiernos regionales y locales se han quejado de que hay una centralización, incluso hablan de un proceso de recentralización de los presupuestos en estos temas y una centralización de las políticas públicas. ¿Cómo ven ustedes el tema? Estas políticas contra anemia y desnutrición infantil deben ser políticas, digamos, que estén centralizadas en el gobierno central. Debe haber un proceso de descentralización tanto de presupuestos como de políticas para que los gobiernos locales asuman un rol central en acciones contra desnutrición y anemia infantil, teniendo en cuenta que son aquellas autoridades que están más cerca de la población y que probablemente son las que mejor conocen cuál es la condición de los niños y qué niños tienen anemia y cuáles no. Exacto. En este caso se debe manejar un panorama mixto. Primero, descentralización en el tema de compras, en el tema de negociación con los proveedores, en el tema de adquisiciones, en el tema de estudios. Tiene que haber una central que haga esto, y descentralizarlo en el tema de distribución. Ya lo hemos visto en este gobierno con el tema escandaloso de los pañales. Se compraron cientos de miles de pañales que terminaron podridos en los almacenes del Estado. ¿Por qué? Por una falta de gestión, una falta de planificación, ¿no? Yo no creo que lo hayan hecho por simple negligencia, pero yo pienso que es una falta de capacidad para gestionar esto, ¿no? Nosotros tenemos 200 millas de mar peruano, ¿no?, que no las aprovechamos adecuadamente, explotando ese recurso que es el pescado, ¿no? El pescado es un recurso fundamental y que tiene que ser parte esencial de la dieta de todos los pobladores y básicamente de los de la sierra, que necesitan pescado. Un niño en la sierra no come pescado sino más. ¿Usted cree que hay que potenciar el rol de los gobiernos locales en estos temas de atención a la infancia? Lógicamente que sí, el gobierno local es fundamental dentro del desarrollo de la infancia. Tenemos que capacitarlos, tenemos que buscar que hagan proyectos adecuados a esta juventud y no estén devolviendo el presupuesto a fin de año porque no saben cómo usarlo. Tenemos que darle las herramientas. En educación, antes de que pasar a ver, educación y sobre el tema de educación inicial. El tema de la educación inicial, si bien es cierto, la cobertura se ha venido incrementando en los últimos años,
estamos alrededor del 80%, un poco por encima del 80% en cobertura, pero hay un gran déficit en la calidad de la educación que se brinda, ¿no? Y grandes brechas entre, digamos, educación inicial que reciben los niños, por ejemplo, en los sectores rurales respecto a los urbanos. Siguiendo las zonas urbanas también hay grandes brechas de acuerdo a los niveles económicos de los niños respecto a la calidad que se recibe. ¿Qué proponen ustedes, por un lado, para universalizar la educación inicial, pero sobre todo para dar una educación que esta sea una educación de calidad para todos los niños? Lógicamente, y te cuento una experiencia propia, como te comentaba antes del programa. Yo tuve la oportunidad de recorrer muchas ciudades del Perú cuando era joven y trabajaba para una organización, y pude ver cómo habían escuelas de educación inicial en la que estaban 3 años de educación inicial juntos en un mismo ambiente, con una misma profesora y una pizarra partida en 3, sin sillas adecuadas, sin material educativo, en la sierra con todo el frío, sin un correcto ambiente para estudiar. Entonces, estos ambientes precarios, asociados a la mala nutrición del niño, no generan pues ningún ambiente propicio para que el niño vaya a aprender. ¿Para qué hacer para cambiar esto y darles una educación de calidad? Para eso nosotros tenemos que centralizar las compras y ir a comprar directamente a los fabricantes internacionales, lo que hace Estados Unidos. Estados Unidos centraliza sus compras, por ejemplo, del tema de salud, guantes para los hospitales, y hacen una compra gigante para todo el país en China y sacan precios excelentes. Nosotros, ¿qué hacemos acá? Compran un modelo de juegos para niños de un lugar, un modelo de juegos de otros niños para otro, y inflan los precios. Nosotros no estamos para eso, nosotros estamos para economizar, para hacer un control de costos que haga el Estado más eficiente. No podemos tener un Estado que se comporte como un elefante. Ahora, no. Y en esta política, digamos, de mejorar la calidad de la educación inicial, ¿usted cree imposible al 2021 llegar a una universalización de la educación inicial, pero con una educación inicial de calidad? Lógicamente, eso es muy fácil. Para eso nosotros tenemos que imitar los modelos educativos de los países exitosos, llámese Corea del Sur, Finlandia, pero hacer misiones que vayan allá y que recojan lo mejor de estos países, misiones de gente capacitada, y aparte de eso nosotros traer gente de otros países que con su conocimiento nutran a nuestros docentes. Ahora, eso pasa entonces también ustedes con el rol de la educación pública. ¿Potenciaría el tema de la educación pública? ¿Ustedes creen que mejore la calidad de la educación pasa por potenciar la educación pública? Mencionabas ejemplos como Finlandia, donde la mayor parte de la educación es pública y no privada. Aquí en el Perú estamos viendo un proceso casi de privatización de la educación, ¿no? Donde cada vez más niños, digamos, están pasando de la educación pública a la educación privada, y en muchos casos es una educación privada de mala calidad. Entonces, ¿cómo ven ustedes ahí el rol de la educación pública? ¿Ustedes van a potenciar la educación pública como el principal, Mira, digamos, gestor de la educación? acá en el Perú hemos perdido muchos años en el tema de sindicatos, de reclamos y de luchas en la educación pública, y no nos hemos concentrado en lo esencial, que es la educación de los niños, en la calidad que se le brinda. Si tú te recordarás, hace algunos años casi todos los colegios vivían en huelga y los niños no estudiaban. ¿Potenciar la educación pública es una prioridad? Lógico, es una prioridad. Tenemos que potenciar la educación pública, tanto como la educación privada. Todos son importantes porque cada una de ellas atiende a un nicho de mercado. Entonces nosotros tenemos que potenciar la educación y buscar que sea la óptima calidad la que se ofrezca en cada una de estas instituciones. Ahora, y dentro de la política educativa, ¿qué importancia y qué prioridad se le va a dar a la educación inicial? Muchas veces, digamos, la educación inicial, muchas políticas se quedan un poco rezagadas en segundo plano y se ha priorizado educación primaria o secundaria. Para ustedes, ¿qué importancia y qué prioridad tiene la educación inicial como parte de la política educativa? La educación inicial es la parte fundamental y medular del aprendizaje del niño. Si el niño no tiene una buena base asociada a una buena alimentación y a un buen cuidado en casa, este niño no va a poder desarrollar y entrar a la etapa primaria con una noción de lo que se viene, ¿no? Y no va a poder ser competitivo. Nosotros tenemos que buscar tener ciudadanos competitivos, ciudadanos que entren a competir no entre nosotros. Nosotros tenemos que competir contra el mundo. Actualmente los ciudadanos coreanos, los niños coreanos no compiten entre ellos. Ellos están compitiendo con el mundo, porque ahora vivimos en la era globalizada. ¿Cómo nos podemos explicar que en el Perú casi el 80% de escuelas, o si no es más, de escuelas públicas no tienen internet? Entonces, estamos viviendo ¿en qué era vivimos de la industrialización? ¿En qué etapa de la civilización nos hemos quedado? Y algo que tiene que entender el nuevo gobierno y que nosotros comprendemos en Peruanos por el Cambio,
de que cada departamento, cada provincia, cada ciudad del Perú es una realidad distinta. No podemos tratar a todo el país como una sola realidad. Los niveles educativos van variando de acuerdo a las ciudades y en cada una tenemos que buscar las fortalezas, las debilidades, las amenazas y las oportunidades para desarrollar. Cada uno es un caso sumamente particular y especial, que se tiene que tratar así, porque si nosotros tratamos a la educación pública como todo un solo ente uniforme, vamos a fallar nuevamente y vamos a caer en los mismos errores. Para terminar, en el plan de gobierno ustedes hablan de reducir el problema de la violencia contra la infancia, pero no ponen metas específicas. Quiero preguntar, porque es una de las propuestas también del Grupo de Impulso de Inversión en la Infancia, ¿qué proponen en concreto, se puede saber brevemente en concreto, qué políticas proponen para terminar con este gran problema de violencia que afecta a buena parte de la infancia? Para eso nosotros tenemos que desarrollar leyes y reglamentar las leyes que están actualmente vigentes y hacer que estas leyes sean más prácticas a la actualidad. Actualmente no solamente hay violencia física, nosotros tenemos la violencia por internet, que no está siendo regulada. En ninguna de las partes del Estado está regulada la violencia por internet, el acoso por internet, el ciberbullying, que es mucho más peligroso que la violencia física. Actualmente muchos niños se suicidan, están con la autoestima baja porque reciben ciberataques por internet, lo cual tenemos también que ver, y que estos congresistas pues actuales, que ni siquiera algunos de ellos saben manejar la computadora y el internet, no están enterados porque ellos viven, como te digo, en otra época. Entonces, en Peruanos por el Cambio, nosotros buscamos una revolución digital dentro de la educación y dentro de la sociedad, porque tenemos que entrar ya en la era digital, en la era de los negocios digitales, en la era de la educación por internet, en la era del gobierno digital. Eliminar los trámites burocráticos. Planteamos eliminar más de 150 trámites burocráticos. Ahora, y como en su agenda legislativa, si llega al Congreso, después como parte de una bancada de gobierno o como parte de una bancada de oposición, pero personalmente y como parte de la agenda electoral en estos temas respecto a infancia, ¿cuáles son los 2-3 puntos claves, diría, más importantes que llevarías al Congreso como parte de una agenda electoral respecto a políticas para la infancia? Exacto. Bueno, dentro de las políticas y dentro de las propuestas que tengo, una de mis principales propuestas, y es por lo que he venido también a conversar con ustedes hoy, es la iniciativa legislativa que he tenido y que he presentado ante la OMPE, en donde busco devolverle los derechos a más de 3 millones de jóvenes entre 18 a 24 años que fueron recortados del derecho a ser elegidos con la Constitución de Fujimori del 93. Esta Constitución antijoven que les quitó los derechos a millones de jóvenes, apartándolos de la política y haciendo que vivan en una realidad distinta a la de la política. Y en los colegios se quitó la educación cívica. Ya no se da la educación cívica, no hay el amor a la patria, no hay el amor a los símbolos patrios, al nacionalismo que tenemos que tener, pero el nacionalismo bien hecho, no el nacionalismo como ideología de gobierno, que ya nos hemos dado cuenta que no funciona, pues, y que de nacionalismo no hay nada ahí. Pero entonces nosotros tenemos que inculcar a los jóvenes, primero, el interés por la política, la conciencia sobre la importancia de la política en el desarrollo de sus vidas, de sus familias, de sus empresas, de su futuro, de sus hijos. Si nosotros elegimos en esta etapa de gobierno a un mal presidente, van a ser 5 años que nos vamos a retrasar en competencia con los demás y vamos a vivir lamentándonos y quejándonos como siempre del presidente, ¿no? Y ya lo vemos en las encuestas, con qué desaprobación se va Ollanta ahora. Entonces, lo que yo propongo en mi iniciativa legislativa, que ya presenté ante la OMPE y que ya la aprobó y que estamos en plena recolección de firmas, es la devolución de sus derechos políticos a más de 3 millones de jóvenes de 18 a 24 años para que puedan postular y ser elegidos como congresistas o como presidentes regionales. Tal vez muchos dicen, no, Marco, que a los 18 años todavía un joven no está preparado. Ya, pues no está preparado, pero del 100% habrá un 1 o un 2% que son líderes y que sí van a estar preparados. Y no quiere decir que con esta ley todos los integrantes del Congreso van a tener 18 a 24, no. Se trata solamente de un tema de deberes y de derechos. Darle sus derechos a los jóvenes para que puedan participar en política y formar parte de esta nueva generación de políticos que en Peruanos por el Cambio queremos formar para el futuro, con un líder experimentado como PPK y todo el equipo que lo acompaña, ¿no? Bien, muchas gracias, Mauro. Bueno, muchas gracias.
Bien, ya fue esta entrevista entonces con Marco Urteaga, y como es candidato al Congreso por Peruanos por el Cambio. Nosotros vamos a un corte y regresamos al programa. ¿Sabías que en el Perú hay más de 3,5 millones de niños menores de 5 años? ¿Sabes cuántos de ellos están desnutridos? ¿Cuántos reciben educación inicial? ¿Cuántos viven en hogares sin luz ni agua potable? ¿Cuánto de presupuesto se asigna para solucionar estos problemas? ¿Y sabes cuánto se ejecuta? Esta información y muchos otros datos relevantes están en el Infobarómetro de la Primera Infancia, una herramienta virtual que muestra estadísticas con rostro humano a nivel nacional, regional, provincial y distrital. ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Qué hacer? Ingresa al Infobarómetro de la Primera Infancia para conocer la realidad de los niños y niñas de 0 a 5 años de nuestro país, para tomar decisiones acertadas, para apoyar, para demandar y vigilar que se cumplan los compromisos. Infobarómetro de la Primera Infancia. Estamos aquí ahora con Miluska Carguayano. Ella es candidata al Congreso por la Alianza Popular. Es, dicho sea de paso, la candidata más joven de esta alianza, tiene 27 años y es la candidata más joven al Congreso por Lima de esta alianza, la Alianza Popular. Buenas tardes, Miluska. Buenas tardes. Quería saber un poco las propuestas, tanto que como organización política y en lo personal, está llevando al Congreso respecto a temas y políticas para la primera infancia. Como te digo, hace unos días se realizó una alerta ciudadana por la primera infancia convocada por el Grupo Impulsor de Inversión en Infancia, y que de alguna manera plantea algunos puntos centrales como un consenso nacional para priorizar, que eran lograr la meta anemia y nutrición cero al 2021, asegurar una educación de calidad desde la educación inicial para todos los niños, terminar con la violencia que afecta a la infancia, crear una autoridad que articule y coordine, que entonces, aunque no se trata de un ente burocrática nuevo, sino una entidad articuladora y coordinadora de las políticas para la infancia. Entonces quería un poco conocer tu opinión sobre estos temas. Sí, creo que es importante rescatar que es una población bastante vulnerable. El tema de los niños, el tema también de las políticas públicas que hay dentro de un gobierno para ellos. El tema de violencia, el tema de las adopciones, que es un tema bastante cuestionado porque hoy vemos que hay aproximadamente 10.000 niños que están esperando ser adoptados y en los últimos 5 años han sido solo adoptados 958. Quiere decir que ni siquiera el 10% de estos niños que se encuentran en abandono tienen un hogar hoy en día. De lo que va del año solamente van 26 niños adoptados, lo que va del año. Entonces nos preguntamos qué está pasando. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Por qué son tan exigentes para el tema de la adopción? Yo mismo me pregunto, yo aún no soy madre, no tengo la bendición de ser madre, pero de repente si algún día yo me gustaría adoptar a algún niño o ayudar a un pequeño a tener un hogar, una familia, vemos que demora que es el trámite muy engorroso. Es un tema que demora años en que tengan una respuesta. Tienes que tener un matrimonio, tienes que tener una cierta liquidez económica, no puedes ganar menos de 2.500 soles mensuales, y te pasas por examen psicológico. Entonces, yo creo que deberíamos agilizar el tema de las adopciones. Bajar alguno de esos requisitos. Deberíamos ver el tema, sí, exacto. Creo que el tema económico, vemos que hoy en día familias viven con sueldo mínimo y tienen a 3 a 4 hijos. Entonces, como el Estado te dice, no, para adoptar un niño tienes que tener 2.500 soles mínimo ganar mensual. Pero ¿qué está pasando con las otras familias? Claro. Hay familias que viven con un sueldo mínimo de 650 soles. Hay una contradicción de poner 2.500 como un sueldo mínimo para mantener a un niño, pero a la vez fijar un sueldo mínimo de 750 soles. Entonces, ¿qué está haciendo el Estado frente a estos temas? Creo que hay que revisar muy bien el tema de las adopciones, bajar el tema económico, darle la posibilidad que muchas parejas, que no necesariamente porque tienes que estar casada, religioso, civil, o sea, te ponen un montón de requisitos que la gente al final se desanima y dice, no, es que adoptar un hijo me da años, no lo hago. Creo que eso hay que analizarlo y hay que verlo.
pero también tenemos un tema muy importante que es el tema de la lactancia, desde el nacido. Hoy vemos que muchas empresas farmacéuticas, estas empresas que venden fórmulas, lo comercializan mucho en las clínicas, mucho más que en los hospitales. Pero en la clínica, al primer niño, lo primero que le dan saliendo nacido es una fórmula. Y sabemos que los niños asimilan mucho más rápido lo primero que prueban. Entonces, deberíamos comenzar a fiscalizar. A pesar que está prohibido, ¿no? Así es, tendríamos que comenzar a fiscalizar, porque hoy en día la gran mayoría de los niños toman fórmula y no una leche materna, que sabemos que es uno de los primeros alimentos que tiene que tener el niño para todo lo que tiene que ver para el desarrollo de su cerebro y todo lo que tenga que ver con el niño. Entonces tenemos que tener muy claro qué está pasando con estas empresas que comercializan el tema de la fórmula, que debería ser como un complemento a partir de los 3 años, pero antes debería ser, la primera lactancia debería ser la de la madre. Pero como se da esta situación de que a pesar de que la ley lo prohíbe, se comercializan, se promueven, a veces entregan por supuesto, y hay un negociado entre el hospital, claro, y los médicos. No hay ninguna empresa que ha sido sancionada hasta ahora. No hay ninguna empresa que ha sido sancionada y no hay una fiscalización frente a esos temas. Creo que es importante marcar, y mi compromiso es justamente la fiscalización de esto, porque para mí es importante los niños y que comiencen a desarrollarse. Y otro tema que muy pocas personas lo están tomando en cuenta es el tema de la educación antes, inicial, pre-kinder, kinder, ahora te cobran hasta por estimulación temprana. Hay países que no tienen ese requisito para acceder a una educación inicial. El niño tiene que ser niño, el niño tiene que disfrutar de jugar y no presionar lo que el horario. Para empezar, tiene un horario. Yo tengo una prima de 1 año y medio y la pequeña va al pre-kinder. Y en el pre-kinder, primero que tienes que encuentras solamente colegios particulares en estos temas. Pre-kinder y kinder solamente particulares, no hay colegios estatales. Entonces tienen que salir del bolsillo de los padres para poder que ese niño, que es un requisito para entrar e iniciar, tiene que salir. Entonces hay que ver punto por punto, pero es importante también fiscalizar qué está pasando, porque es un requisito. Vamos punto por punto, como dices. Antes de entrar a educación, mencionaste este tema de la lactancia materna, y eso está estrechamente vinculada con temas y problemas como desnutrición y anemia infantil. Así es. Yo te decía que el Grupo Impulsor propone esta meta de desnutrición y anemia cero para el 2021, y diversos expertos consideran que es perfectamente posible, e incluso en el caso de la anemia se puede lograr antes. En el plan de gobierno de la Alianza Popular se habla de reducir la desnutrición crónica al 5% para el 2021. No se menciona nada del tema de la anemia en el plan de gobierno, no se mencionan metas. ¿Por qué esta ausencia? Y en todo caso, ¿qué proponen y cuáles son las metas? Pero es que el tema de la desnutrición también tiene que ver, previene también la anemia. Entonces tenemos que entender que si nosotros vamos a disminuir el tema de la desnutrición, estamos indirectamente... Usted asume la meta de anemia cero, por ejemplo, antes del 2021, el terminar con el problema de la anemia, que diversas empresas señalan que es perfectamente posible de lograr antes de ese año. Así es, y sobre todo tener mucha voluntad de querer hacerlo. Y nosotros nos vamos a los sectores que más necesitan. Si tú vas a un asentamiento humano, vemos que hay, primero el tema de planificación familiar, que también es importante tocarlo, porque es antes de evitar la desnutrición o la anemia de un niño, ¿verdad? Porque la extrema pobreza genera eso también. Pero ¿qué programas sociales existen hoy en día en los lugares más necesitados o más altos de Lima metropolitana para atacar estos temas? Creo que no lo hay. No hay una política, para empezar desde la posta que tienes más cerca, porque es a donde va a acudir la madre. Y luego las promotoras que existen dentro del Ministerio de Salud, que realmente no se toman su trabajo y no visitan. O sea, es una política desde el escritorio que creo que no se va a lograr nada. Ahí habla de esta meta de 5% de nutrición, no de la anemia. Bueno, pero ¿qué hacer? Pues entonces, ¿cómo hacer? ¿Qué políticas en concreto proponen para reducir y terminar con la desnutrición y la anemia? Deberíamos generar programas de capacitación a aquellas madres de extrema pobreza o aquellas personas que aún no son madres, que es lo más importante, porque para ser madre sabemos que no hay ninguna escuela donde te enseñan qué tienes que hacer cuando nace tu hijo, o qué darle o cómo alimentarlo. Sí deberíamos tener una política de capacitación a aquellas personas de extrema pobreza que desconocen ciertas cosas, y las que tienen también, porque sabemos que, como te digo, no te enseñan en ningún lado qué es ser madre o cómo darle o qué alimentarle, y también ver con
escasos recursos que tiene cada familia, ver cómo puede administrarlo y qué alimentos darle a temprana edad. Creo que es importante las políticas de capacitación para aquellas personas, pero tiene que ser integral y tiene que ser uno del Ministerio de la Mujer, que para mí es importante y tiene que tener un rol más participativo en esos temas, salir al campo, y otro del Ministerio de Salud, que también tiene que ver muchísimo. Creo que deben ser unas políticas articuladas entre estas dos entidades para poder generar ese tipo de programas. Ahora, en este tema de la articulación, por ejemplo, hay muchas veces, digamos, cada entidad va por su camino y también se cruza lo que hace el gobierno central con los gobiernos regionales y con los gobiernos locales. ¿Cómo pueden ustedes terminar con este problema de desarticulación que muchas veces genera este problema? ¿Estarían de acuerdo con una autoridad, digamos, que se encargue precisamente de articular estas políticas para la infancia? Es importante, tendría que estar dentro de un programa, yo creo que debería estar dentro del Ministerio de la Mujer, como tantos programas como el tema de adopciones que está dentro del Ministerio de la Mujer. Debería ser, pero ¿sabes qué? No lo hacemos si es que no tenemos una mano dura y un líder en el gobierno. Lo que ha pasado estos últimos 5 años es que estamos perdidos y no hay un liderazgo. No sabemos quién gobierna, si es el presidente o su esposa. Creo que falta liderazgo en el Estado. Falta que alguien conduzca, que diga, vamos a hacer estas políticas, pero ¿sabes qué? ¿Y quién lo lidera? Va a tener que ser articuladamente, de repente probando un programa y que pueda articular con estas dos entidades, el Ministerio de la Mujer y el Ministerio de Salud. Pero sí tiene que haber un programa claro y una política de Estado realmente que tome en serio ese tipo de cosas, que para mí es lo más importante. Lo que propone ahora en un eventual gobierno es un poco una continuidad de lo que se hizo, porque digamos, si bien como Alianza Popular no ha estado en el gobierno, parte de la alianza ha estado en el gobierno, ¿no? Alan García, que ha sido gobierno recientemente, entre 2006 y 2011. ¿Ustedes proponen retomar lo que hicieron? ¿Es eso ese es el modelo? Digamos, ¿ustedes creen que lo que se hizo entre 2006 y 2011, porque ahí también subsistía una serie de problemas de articulación, tampoco se avanzó mucho? ¿Eso es un poco lo que proponen hacer? Creo que es importante recalcar las cosas buenas que se hicieron en el segundo gobierno del APRA, pero también hay que reforzar, y de algunos errores se aprende. Sabemos también que cuando una política de Estado no funciona y vemos deficiencias, hay que mejorarla. Y creo que ese balance de experiencia que tienen estos dos grandes partidos va a dar que las cosas sean más concretas y evitar ese tipo de errores y ponerle más énfasis a políticas públicas que tengan que ver con los niños de un error, porque que en ese gobierno las políticas dirigidas en la infancia fueron realmente una política pública prioritaria del gobierno, parece que no lo fueron. ¿Y qué prioridad tendrían ahora para ustedes? Creo que debe ser la primera prioridad. Porque todos hablan de los jóvenes, pero nadie se dedica a hablar de los niños, y todos dicen, bueno, de repente es que no votan, ¿no? Pero es importante dedicar... ¿La política pública para los niños fue un poco una ausencia en el gobierno de García? Yo creo que se hicieron muchos temas, creo que se hicieron hubo muchos aciertos dentro del segundo gobierno de Alan García, porque recordemos que existían programas de políticas públicas para los asentamientos humanos. Por ejemplo, los guaguaguasis, que eran tan importantes en esa época, hoy ya no existen. Vamos a un lugar y vemos que los niños no tienen dónde quedarse. Reemplazado por el programa Cuna Más, ¿no? Bueno, pero con una más sabemos cuáles son los cuestionamientos que han habido. Entonces tenemos que retomar las políticas públicas que se hicieron en su momento, pero reforzarlas poniéndole más énfasis. ¿Volverían a reemplazar el programa Cuna Más por el programa Guaguasi? Creo que sí, no vamos a ir reemplazando programa por programa porque no acabaríamos nunca. Creo que deberíamos ver cuáles son los beneficios y cuáles fueron los defectos de ese programa y repotenciarlos. Ahora, y en esa política, los gobiernos locales son los que están más cerca de la gente, deben tener un rol clave en política, justamente detectar qué niños tienen nutrición y anemia, atender. ¿Qué rol le darían ustedes a los gobiernos locales? ¿Qué rol creen que deben tener los gobiernos locales? Es que debería haber una articulación completa, ¿no? Desde el gobierno central hasta el gobierno regional, que es el que está más cercano a la población, el que conoce un poquito más la realidad de cada distrito popular, como el que yo vengo. Pero creo que más que darle un rol protagónico, deberíamos hacer un trabajo, ya te conté, más articulado, de entidades que todos pongan de su parte para atacar el tema de la desnutrición y la anemia de los más pequeños. Ahora, educación, me dabas antes educación, que quedó pendiente. ¿Qué propone educación? Educación inicial, si bien la cobertura se ha ido incrementando, cuando hablo de educación inicial entre 3 a 5 años, ¿no? Se ha ido incrementando, ahora estaba alrededor del 80, un poco por encima del 80%, pero hay un gran déficit de la calidad de la educación. Así es. ¿Qué proponen ustedes para una universal de educación inicial, pero con una educación de calidad para todos los niños? ¿Qué proponen? Y no tanto tampoco, estamos hablando de las escuelas públicas, y te comentaba este tema, para acceder a una escuela inicial tienes que haber pasado ya por kinder, es un requisito ahora, y vemos que muy pocos existen colegios estatales
o nidos estatales que den este tipo de ¿Te atención. refieres a la atención a los niños menores de 3 años? Menores de 3 años estoy Bueno, hablando. La cobertura llega apenas al 5%. Así ahora. es. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué no comenzamos primero a fiscalizar a aquellos colegios? Porque se pagan un dineral, porque te cobran lo que se le da la gana porque es un requisito y tienes que cumplir, el niño tiene que cumplir. ¿Por qué no dejan al niño disfrutar de su infancia, disfrutar de su niñez tranquilamente sin presionar con temas de horario, como te digo? El tema de exigirle al niño ir, yo creo que deben disfrutar y ser niños antes de los 3 años o antes de los 6, ¿ah? O sea, en otros países no existen esas cosas. tú no estás... Y los niños no son menos inteligentes por no ir a un pre-kinder o un kinder. O sea, ¿tú estás de acuerdo con la importancia, la necesidad de universalizar la educación inicial, de que todos los niños entre 3 y 5 años vayan a educación inicial? No, porque no debería ser un requisito. Yo creo que los niños deberían disfrutar de su niñez. Ahora, muchos expertos en educación hablan que la educación inicial y una buena educación inicial, sobre todo a partir de los 3, entre 3 y 5 años, estimulación temprana de bebitos. Es fundamental y que es básica para justamente el aprendizaje del del niño en el futuro. Te ponía ejemplos de otros países. Que no existen este tipo de educación. En la gran mayoría de países de primer nivel no existen este tipo de educación antes de los 6 años. Entonces ellos no son más inteligentes que nosotros, que sí lo tenemos, y nosotros no somos inteligentes que ellos. Entonces, ¿qué Ahora, tan eso importante lo que dices, el niño cuestiona un desarrollarse? poco lo que dicen los expertos en educación, ¿no? Que señalan que la educación inicial es fundamental. Bueno, deben tener colegios privados entonces dedicados a eso, porque yo creo que es importante, pero empieza desde la familia. La primera formación del niño tiene que estar en la familia, en el núcleo familiar, y es importante comenzar a repotenciar a la familia, a comenzar a trabajar en valores, en los padres y sobre todo en los trabajos, que vemos que hay escuelas de padres que no se implantan en los privados o en los entidades públicas, porque todos son padres y todos tienen hijos. Entonces deberíamos también ver ese tipo de cosas que está pasando en los trabajos, ¿no? Donde están los padres. Por lo que me dices, en un eventual gobierno entonces de Alianza Popular, el tema de la educación inicial, la política educativa, el tema de la educación inicial, universalizarla, extenderla, mejorar la calidad, el tema de la educación inicial y los recursos, la inversión en educación no serían una prioridad en la política educativa. La política educativa se centraría más en primaria, secundaria, pero por lo que me dices, la educación inicial no sería una prioridad. Deberíamos empezar a fiscalizar, ya existe, y los niños están acostumbrados pero no sería la prioridad de la política educativa. Yo creo que hay otras prioridades más importantes como el tema de la desnutrición, el tema de las adopciones que tienen que estar en primer plano. Pero digamos, no se contradice con el tema de la educación inicial. Respecto al interior de dentro de las prioridades, creo que es importante, pero no debería ser nuestra primera prioridad dentro de los pequeños. Al interior de la política educativa, ¿la prioridad dónde estaría centrada? Yo creo que qué está pasando en los colegios estatales hoy en día, desde inicial, porque ya existen, desde primaria, como te digo, ya existen. Entonces, si existen, tenemos que ver qué está pasando con estos colegios que no dan la asistencia, que vemos que los profesores hoy en día no están realmente capacitados, y que pasan los niños la mayor cantidad de tiempo ahí con ellos, ¿no? Porque es ahí donde se forman. Ahora, en el Congreso, vayamos ya para ir terminando, si llegas al Congreso, independientemente de llegar al Congreso como parte del gobierno si gana la elección, o como parte también de una bancada de oposición si otra oposición llega al gobierno. Ahí tendremos que estar. Claro, ¿cuáles son las propuestas en estos temas de infancia que serían tu prioridad dentro de tu agenda legislativa? El tema de los programas sociales que existen, si bien es cierto, no es parte del legislativo, pero sí puedes promoverlo al ejecutivo, que se creen programas de capacitación a aquellas madres o aquellas que aún no son madres, para el tema de nutrición y de anemia que existe. Y el tema de las adopciones, comenzar a ver qué está pasando con el tema de las adopciones, que para mí es importante que existan 10.000 niños que aún no tienen un hogar y que se encuentran realmente en lugares donde no hay un hogar, pues donde no hay una familia en el que ellos se puedan criar. Y el tema de educación, comenzar a supervisar qué está pasando en los colegios estatales. Creo que son los 3 temas importantes y van más que todo como una propuesta legislativa que no es tanto, creo que es una propuesta más de fiscalización y de saber qué está pasando, que es uno de los roles importantes de los congresistas que cumplen. Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuento esta entrevista con Miluska Carguayando, como candidata a Congreso de Alianza Popular. Nosotros vamos un corte y regresamos con el programa.
La lucha contra la desnutrición y la anemia infantil es una responsabilidad que nos compromete a todos, al Estado, gobiernos locales y regionales, pero también a nosotros, los ciudadanos. Se puede saber que un niño está con anemia, si está cansado, si se duerme, si se fatiga, no corre, no está alegre, hay que llevarlo al centro de salud y allí se hace un análisis de sangre muy fácil y se diagnostica anemia. Esa anemia se cura con buena alimentación y con eso que se llama micronutriente. Es como echar sal a la comida, se mezcla con todos los otros alimentos que se le da a la criatura y con eso se cura la anemia. En el centro de salud están los micronutrientes, que son absolutamente gratuitos y que la madre tiene la responsabilidad de exigir que le den. La anemia se cura y es responsabilidad de todos, absolutamente de todos. Yo he sido ministro de Salud y apelo a los colegas, comenzando por los médicos, por las enfermeras, somos colegas todos y es nuestra responsabilidad disminuir notablemente los casos de anemia. Infórmate y actúa, todos juntos sí podemos. Bien, ahora sí regresamos otra vez en vivo con el programa Opinión, con la parte final ya para despedir el programa Opinión del día de hoy. Lo he presentado estas dos entrevistas grabadas que hemos presentado con Marco Urteaga, candidato de Peruanos por el Cambio, y Miluska Carguayana de Alianza Popular. Y recordamos que en la primera parte del programa entrevistamos también a Armida Huerta, entrevistamos en vivo a Armida Huerta, candidata al Congreso por el Frente Amplio. Les recordamos que el programa de hoy se repite mañana jueves a las 11 de la mañana y mañana jueves también va en directo una nueva edición del programa Diálogo Abierto. Pero el día de mañana jueves el programa Diálogo Abierto cambia de horario y va en vivo a las 3 de la tarde. Recordamos el programa Diálogo Abierto mañana jueves en vivo a las 3 de la tarde y el tema que va a tratar el día de mañana el programa Diálogo Abierto es el de Infancia, primera prioridad. Vigilancia ciudadana para que se cumplan los compromisos. Es el tema del programa de Diálogo Abierto el día de mañana, que va a tener como invitado especial al defensor del pueblo, Eduardo Vega, y va a tener como panelistas a Salomón Lerner, ex primer ministro, y a Gloria Helfer, que es ex ministra de Educación, ambos miembros del grupo Impulsor Inversión Infancia. Ellos van a estar juntamente con el defensor del pueblo, Eduardo Vega, conversando sobre este tema de infancia, primera prioridad, vigilancia ciudadana para que los compromisos se cumplan. Eso lo vamos mañana en directo, Diálogo Abierto a las 3 de la tarde.